Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 1781 Camino Divino Camino Humano. A medida que el catálogo del linaje del dios demonio circulaba, el núcleo de la zona púrpura se fusionó gradualmente con el cuerpo de You Wen. El catálogo del linaje del dios demonio era una técnica de cultivo muy peculiar que podía simular el poder de cualquier demonio. Esto era muy poco común entre todas las técnicas de cultivo. Era similar a las habilidades de Jian Yan, pero no tan directas. Además, tenía más restricciones. Que no fuera directo y tuviera muchas restricciones no significaba que fuera débil. De hecho, tener restricciones significaba que tenía más posibilidades. El catálogo de linaje del dios demonio también tenía sus ventajas. Auge. You Wen sintió un cambio mágico en su cuerpo. No exageró al decir que fue una transformación completa. Su sangre hervía como magma, como si quisiera derretir todo su cuerpo. Según la leyenda, cuando los demonios alcanzaban cierto reino, adoptaban forma humana. Este proceso se conocía como tomar forma. Y ahora, la transformación del cuerpo de You Wen era similar. Toda su estructura parecía haber cambiado. Por supuesto, You Wen no necesitó adoptar forma humana. Su cuerpo no experimentó ningún cambio de apariencia, pero adquirió más posibilidades. Finalmente, se formó una nueva zona de calamidad. El catálogo de linaje del dios demonio había avanzado con éxito al nivel de calamidad. Justo cuando You Wen estaba a punto de tomar con cuidado el catálogo de linaje del dios demonio que había avanzado al grado calamidad, su cuerpo de repente experimentó un cambio aún más intenso. El Sutra del Inmortal Perdido, que había permanecido en silencio durante todo este tiempo, finalmente resurgió. En cuanto a las 8 técnicas de cultivo que habían condensado una zona de calamidad, eran como 8 depósitos que constantemente proporcionaban al Sutra del Inmortal Perdido toda clase de energía. No, para ser precisos, el Sutra del Inmortal Perdido estaba extrayendo energía. ¡Zas! Una indescriptible sensación de bienestar recorrió cada nervio de You Wen. Era como si estuviera a punto de ascender a la inmortalidad. La sensación era embriagadora. Si alguien viera a You Wen en ese momento, probablemente se sorprendería. You Wen, quien estaba sentado allí, no estaba rodeado de relámpagos, ni fluía ninguna energía colorida. Solo tenía los ojos abiertos, estaban vidriosos, como si estuviera en trance. Su piel estaba ligeramente sudada, pero sus mejillas estaban tan rosadas que hacían temblar el corazón. Desde cualquier punto de vista, parecía una jovencita teniendo un sueño húmedo. Incluso se adivinaba una sonrisa seductora en sus labios. Sin embargo, You Wen no se sentía tan cómodo como parecía. Sobre la tierra devastada, el magma brotaba a borbotones. Un dios se alzaba sobre las nubes mientras contemplaba la tierra primitiva. Sus ojos eran tan indiferentes como el agua, como si no contemplara el mundo mortal, sino un desierto sin vida. El camino celestial es mi camino, y este camino es la naturaleza. Una voz pareció resonar desde el cuerpo del dios. Al cambiar su estado de ánimo, la tierra entera cambió. Todo crecía y se marchitaba a medida que la tierra sufría cambios. El mar subía y bajaba a medida que las generaciones se sucedían constantemente en el río de la historia. Era un poder divino inimaginable. Un pensamiento divino transformó todas las cosas. El cuerpo de You Wen fue masajeado incontrolablemente por el poder divino. En un instante era agua, en otro, piedra, y en otro, hierba. Justo cuando You Wen se sentía alarmado por el irresistible poder divino, vio al dios en el cielo transformarse en otro. Era un dios que se asemejaba a la luz y el relámpago. No se le distinguía el rostro, pero sintió que un poder divino inmenso emanaba de él. El mundo se oscureció. Hágase la luz. Su psique fluctuaba. Por tanto, había luz en el mundo oscuro. Que haya árboles. Por lo tanto,
Había árboles en el mundo vacío. Que haya nubes. Aparecieron nubes en el cielo vacío. Todo en el mundo surgió de la nada con un pensamiento. El mundo originalmente oscuro y vacío gradualmente se volvió colorido. Los dioses aparecían constantemente, hasta un total de 8. Cada uno de ellos desplegaba un poder divino inimaginable. Era un poder que los mortales solo podían admirar, haciendo que Yu Wen se sintiera diminuto como una hormiga. Yu Wen nunca había visto a esos dioses antes, pero podía decir por el poder divino que emitían que eran las 8 técnicas de cultivo que había cultivado. Sin embargo, el reino que mostraban estaba mucho más allá de lo que el actual Yu Wen podía alcanzar. Tras la aparición de los 8 dioses, uno por uno, el mundo regresó al desolado escenario de una tierra inundada. Sin embargo, en la tierra devastada, había otra figura humana débil. Como Yu Wen solo podía ver la espalda, no pudo distinguir quién era. Parecía una niña que avanzaba con gran esfuerzo. A cada paso se tambaleaba, como si fuera a desplomarse en cualquier momento. Paso a paso, la niña cayó incontables veces. Finalmente, no logró levantarse frente a un lago. En cuanto a su mano, seguía extendida hacia el lago. Incluso muerta, no pudo cumplir su deseo, aunque solo quisiera un sorbo de agua. El camino divino no tiene alegría, el camino humano es intrínsecamente triste. Se oyó una voz junto a Yu Wen. Yu Wen se giró y vio a una mujer a su lado. Aunque no se podía ver su rostro, Yu Wen supo de inmediato quién era, la mujer del suspiro del rey. Yu Wen quiso preguntar, pero no pudo decir una palabra. Es hora de tomar una decisión, ¿qué elegirás, el camino divino o el camino humano? La mujer no miró a Yu Wen mientras miraba el lugar donde el cielo y la tierra se encontraban. 8 dioses aparecieron en el cielo uno a uno, y la niña se levantó de nuevo y continuó avanzando. Sin embargo, el lago frente a ella ya había desaparecido. Dondequiera que mirara, no había nada. Era solo una tierra ruinosa que parecía el fin del mundo. ¿Quién eres tú? Yu Wen preguntó de nuevo, pero esta vez, logró expresarlo. La mujer sonrió y no respondió. Con un gesto de la mano, el mundo se hizo añicos. Los 8 dioses y la niña desaparecieron, despertando a Yu Wen del mundo onírico. El poder de las 8 técnicas de cultivo ya había sido fusionado por el Sutra del Inmortal Perdido. Yu Wen comprendió de repente que seguía siendo problemático. Este fue un periodo crítico para la condensación de la zona de calamidad. Las 8 técnicas de cultivo fueron simuladas originalmente por el Sutra del Inmortal Perdido, pero Yu Wen no poseía la constitución física necesaria para ellas. En esta etapa, al fusionar el poder de las 8 técnicas de cultivo con el Sutra del Inmortal Perdido, realmente podría poseer el poder de 8 zonas de calamidad al mismo tiempo. Yu Wen ya estaba muy familiarizado con estos 8 poderes. Al mismo tiempo, ya podía vislumbrar su futuro en la ilusión. Tener 8 zonas de calamidad al mismo tiempo era algo inalcanzable incluso para las existencias supremas de la dimensión, mucho menos para un humano. Sin embargo, conservar estos 8 poderes también significaba perder la oportunidad de condensar una zona de calamidad que le pertenecía. 2 caminos, uno estaba lleno de luz y el otro de incógnitas. ¿Intentas decirme que eres mi otro camino? Yu Wen no dudó mientras repasaba el Sutra del Inmortal Perdido. El poder creciente fluyó instantáneamente hacia su cerebro mientras la zona de la calamidad comenzaba a condensarse oficialmente. Capítulo 1782 Avanzando al grado de calamidad. Si el camino divino es una analogía de alcanzar la cima una vez alcanzado el éxito, entonces el camino humano es la historia de crecimiento de un débil. Las cimas son los beneficios que están verdaderamente en nuestras manos, pero el futuro es, en última instancia, impredecible. La vida no es un juego. Hay demasiados accidentes y no hay posibilidad de repetirlos. Nadie sabe si llegará el día en que uno madure. La mayoría de la gente, en la realidad, se derrumba a mitad de camino, como la chica de la ilusión. Yu Wen sabía muy bien que, aunque la mujer parecía haberle dado a elegir entre el camino divino y el camino humano, en realidad no le había dado otra opción. Sea el camino divino o el camino humano,
cada uno tenía sus propios defectos. Lo que la mujer realmente quería decirle era que existía un tercer camino, el camino humano de la divinidad. Fusionó el camino divino y el camino humano, y utilizó el reino de las deidades como base. Sin embargo, uno tenía que buscar constantemente un avance como un humano. ¿Podría ser este tu camino? Zhou Wen no conocía los orígenes de la mujer ni qué experiencias había tenido, pero desde el reino del camino humano de la divinidad, la mujer probablemente era tan grandiosa como Zhou Wen había visto en sus sueños. Tu camino posee la gloria suprema, pero en última instancia, ese no es el mío. No estoy a tu altura. Incluso con ese estado mental, me resulta difícil hacer nada. Zhou Wen no eligió el camino humano de la divinidad mencionado por la mujer. Al final, eligió el camino humano sin dudarlo. Solo visitando todas las montañas se podía decir que ya no quedaban montañas en el mundo. Solo arrancando todas las flores se podía decir que ya no había flores que llamaran la atención. Si uno nunca hubiera experimentado nada, ¿cómo se atrevería a decir que no tenía preocupaciones? El camino humano implicaba todo lo bueno y lo malo del mundo humano. Solo cuando uno prosperaba tras experimentar todo lo que el mundo ofrecía, podía considerarse poseedor de la divinidad del camino humano. Con su mente fija, hizo circular constantemente el sutra del inmortal perdido mientras poderes extraños se superponían, transformándose en un extraño campo de fuerza. En lo más profundo de su alma, parecía resonar un suspiro de mujer. No se sabía si era de tristeza o de decepción. Auge. El grado de terror que había atado a Zhou Wen durante tanto tiempo finalmente se rompió. Parecía renacer mientras el mundo se ampliaba ante sus ojos. Los humanos tienen sus caminos como humanos. Los dioses tienen sus caminos como dioses. No soy un dios, pero he recorrido el camino divino. Zhou Wen se levantó y sacó su teléfono para revisar sus estadísticas. Zhou Wen, calamidad. Providencia de la vida, suspiro del rey. Alma de vida, matadero. Rueda del destino, sin grabados, una vuelta. Forma de terror, el descalificado, más allá de ese. Zona de calamidad, reino humano, nivel cielo. Fuerza, 1000. Tras leer la información, Zhou Wen supo que ya se encontraba en la cima del nivel calamidad. Al igual que el neonato demonio, tenía todas sus estadísticas en 1000. Su zona de calamidad ya estaba en el nivel cielo. Se podría decir que tales estadísticas no tienen paralelo entre las criaturas de grado calamidad, pero Zhou Wen no estaba seguro de poder resistir un ataque del inmortal trascendente. Afortunadamente, Zhou Wen no luchaba solo. Aún contaba con el tridente dorado, el neonato demoníaco y un grupo de bestias compañeras. Además, Zhou Wen tenía otra garantía importante, la mazmorra de la montaña divina que había sido descargada por el teléfono misterioso. Zhou Wen claramente había arrebatado al dios dorado de 3 ojos más importante de la montaña divina, pero la batalla del cubo no había terminado. Este era un problema muy importante. Si pudiera descubrir por qué la batalla del cubo no había terminado, podría ser clave para el éxito de Zhou Wen en el rescate de Guan Mingyuan. Tras iniciar la mazmorra de la montaña divina, el lago de niebla y el árbol frutal dorado permanecieron. Controló al avatar color sangre para que se colocara frente al árbol frutal dorado y, con indiferencia, arrancó un fruto dorado. Como era de esperar, mientras tuviera la fruta dorada, podría abandonar la mazmorra de la montaña divina en cualquier momento. Desafortunadamente, la fruta dorada del juego no se pudo materializar. Estas cosas carecían de importancia para Zhou Wen. Invocando al neonato demoníaco, derribó el árbol frutal dorado y reveló la entrada al templo. Entró en el templo enterrado en el fondo del lago, pero no vio al dios dorado de 3 ojos. El templo estaba vacío. En realidad, no hay ningún dios de 3 ojos dorado en la mazmorra. ¡Qué extraño! Por lo que parece, lo necesario para despejar la mazmorra no es el tridente dorado. ¿Qué podría ser? Zhou Wen registró cuidadosamente el templo. El templo era inmenso. Cada objeto era mucho más grande que lo que usaban los humanos. El trono de piedra, los pilares de piedra y las esculturas de piedra eran herramientas talladas en piedra negra. Aparte de eso, no había nada más.
Buscó por todo el templo, pero no encontró nada. Zhou Wen no se sorprendió. Si hubiera sido tan fácil encontrar la llave, la montaña divina del mundo real habría sido derribada hace mucho tiempo por los inmortales. La habrían encontrado hace mucho tiempo. La batalla del cubo no había terminado, lo que significaba que los inmortales no habían encontrado nada. Era normal que Zhou Wen no encontrara nada, ya que ni siquiera las potencias de nivel Apocalipsis podían encontrarlo. Aparte del monstruo del lago de niebla y el árbol frutal dorado, no hay ningún ser vivo en toda la mazmorra. No hay peligro en el templo. ¿Qué sentido tiene una mazmorra así? Zhou Wen frunció el ceño, pensativo. De repente, los ojos de Zhou Wen se iluminaron mientras abandonaba apresuradamente la salida del templo y flotaba en el aire para contemplar toda la isla. Podría ser. El verdadero objeto para limpiar esta mazmorra del juego, es esta montaña divina. Zhou Wen la evaluó por un momento y murmuró para sí mismo. La montaña divina del juego no emergía del lago como en la realidad. Seguía estando bajo el lago, y no había nada en el templo. Desde cualquier perspectiva, el único tesoro era la propia montaña divina. Sin embargo, ya sea en el juego o en la realidad, la montaña divina era una existencia de una magnitud incomparable. Probablemente medía más de 10.000 metros de altura. Además, su material era extremadamente duro y pesado. Las criaturas comunes de grado calamidad no podían dañarla en absoluto. Probablemente era más difícil arrancar una montaña tan divina que destruir un planeta. Ni siquiera las potencias de nivel Apocalipsis podrían hacerlo, y mucho menos Zhou Wen. Si pudiera guardarse, la inmortal trascendente lo habría hecho hace mucho tiempo. ¿Por qué dejaría la montaña divina allí? Zhou Wen no se rindió. Se adentró en el templo situado en el seno de la montaña divina y observó con atención cada centímetro de la piedra negra, con la esperanza de encontrar alguna pista. Después de barrer la alfombra, Zhou Wen finalmente descubrió algo. Así es. No me extraña que la batalla del cubo no terminara. Me faltaba algo. Zhou Wen miró la escultura tras la base de piedra negra y se iluminó al instante. Las tallas eran misteriosas y extrañas. Representaban bestias extrañas. En el centro había una extraña bestia mirando hacia adelante. Tenía 3 ojos como los dioses, pero las pupilas en el centro de los 3 ojos estaban huecas. Zhou Wen echó un vistazo y vio que las formas, posiciones y distancias de los 3 agujeros coincidían con las puntas del tridente dorado. Estos 3 agujeros correspondían al tridente dorado. Si acertaba, debía introducir el tridente dorado para activar un mecanismo o terminar la batalla del cubo. Sin embargo, Zhou Wen no había dado ese paso tras obtener el tridente dorado. Por lo tanto, la batalla del cubo no había terminado. Sin embargo, no hay un dios de 3 ojos dorado en el juego, así que no hay tridente dorado. ¿Cómo superó el nivel? Zhou Wen pensó un rato, pero no lo consiguió. Como el tridente dorado no podía entrar en el juego, Zhou Wen no podía experimentar. Podría intentarlo en la realidad, pero no sabía qué pasaría. Incapaz de encontrar otras pistas, Zhou Wen no tuvo más opción que darse por vencido y llamar a Li Xian. Li Xian, si no regreso esta vez, no hay de qué preocuparse. Mi papá puede cuidarse solo, y Yair tiene a alguien que la cuide. En cuanto a ti, estoy un poco preocupado. Hay algo que tienes que prometerme, dijo Zhou Wen con solemnidad. Capítulo 1783 Apariencia. Si te preocupa, vuelve y hazlo tú mismo. Deja de parlotear, se burló Li Xian. Zhou Wen sonrió. ¿Quién no quiere volver? Pero si no regreso, protege la ciudad antigua guía si puedes. Si no, no hay necesidad de forzarla. Tienes que sobrevivir. Si sabes que sobrevivir es importante, piensa en todas las maneras posibles de regresar. En aquel entonces, acordamos construir una ciudad juntos. La ciudad está aquí ahora, y yo también, así que será mejor que regreses aquí, joder, dijo Li Xian mientras miraba fijamente a Zhou Wen. ¿Qué pasaría si? Zhou Wen quiso decir algo, pero fue interrumpido por Li Xian. No hay posibilidad. Es fácil abandonar la ciudad, pero ¿a dónde podemos ir?, preguntó Li Xian.
You Wen se quedó un poco atónito antes de sonreír. Es cierto. ¿A dónde puedes retirarte? Me alegra que lo entiendas. Asegúrate de volver. La ciudad existe contigo. El tono de Li Xian era relajado, pero su palabra valía su peso en oro. Está bien. You Wen miró a Li Xian por un momento antes de asentir y salir. Justo al salir del patio, vio una elegante figura de pie junto al camino de piedra. Estaba apoyada contra un antiguo muro y miraba a You Wen. Yusi. You Wen se sorprendió un poco cuando vio a Sang Yusi. ¿Te vas? Sang Yusi le preguntó a You Wen. You Wen asintió levemente y no dijo nada. De hecho, no sabía qué decir. ¿No puedes ir?, preguntó de nuevo. Hay ciertas cosas que te consumirán toda la vida si no las haces, dijo You Wen. Sang Yusi lo miró fijamente y no dijo nada. Después de un rato, de repente se puso frente a You Wen, abrió los brazos, lo abrazó y le susurró al oído, vuelve. Dicho esto, soltó su agarre y se fue sin esperar la respuesta de You Wen. You Wen se quedó mirando fijamente mientras la figura de Sang Yusi se perdía en la distancia. Al llegar a la esquina, Sang Yusi se giró de repente y sonrió radiante. Cuando regreses, visitemos el monte Dragón Tigre. Mientras observaba la hermosa figura doblar la esquina y desaparecer, You Wen no entendió por qué Sang Yusi quería que visitara el monte Dragón Tigre. Después de pensarlo un poco, dejó todos sus pensamientos a un lado y se dirigió al cubo. Originalmente quería hacer un viaje al Ouyang para visitar a Yaer, Ouyang y su padre, con quien no había hablado mucho. Sin embargo, al final no fue. Era alguien a quien no le gustaban las despedidas. Si realmente no podía regresar, esperaba que lo olvidaran rápidamente y que ya no lo extrañaran. El cubo seguía mostrando la escena de la montaña divina. Wang Mingyuan, Choung Silla y Jian Yan estaban encadenados a los pilares de jade blanco frente al templo. El inmortal trascendente estaba en el templo y no se le podía ver. Profesor Gu, en su opinión, ¿es posible que el soberano humano derrote al inmortal trascendente si lucha?, preguntó Su Yi en la transmisión en vivo. Siempre había confiado en el soberano humano y creía firmemente que era el ser humano más fuerte. Si hubiera sido en el pasado, definitivamente no habría hecho esa pregunta. Sin embargo, el inmortal trascendente era demasiado fuerte, tan fuerte que la sumió en la desesperación. Ni siquiera una potencia como el soberano humano podía brindarle suficiente seguridad. Un nivel apocalipsis. Es una brecha que los humanos no pueden cruzar por ahora. El profesor Gu no respondió directamente a Su Yi, pero su significado era obvio. Los espectadores de la transmisión en vivo se mostraron muy descontentos con esta frase, pero tuvieron que admitir que las palabras del profesor Gu eran correctas. Por lo que parecía, no existía una existencia de grado apocalipsis entre los humanos. Nadie sabía siquiera cómo alcanzarlo. Incluso seres como Choung Silla y Jian Yan, quienes habían usado todo lo que tenían e incluso sus vidas, no pudieron resistir un solo golpe del inmortal trascendente. La diferencia de fuerza era desesperante. Su Yi perdió el interés en hablar por un momento, lo que provocó que la transmisión en vivo quedara en silencio. Como anfitriona profesional, no debería haber permitido que ocurriera tal situación. Sin embargo, no se atrevía a hablar. Sentía una profunda impotencia. De repente, la pantalla fija del cubo se movió cuando una figura apareció en la montaña divina. You Wen. Su Yi no pudo evitar exclamar cuando vio claramente la figura en la pantalla. Tras una aplastante derrota de dos potencias humanas, You Wen apareció en la montaña divina en ese preciso instante. Les causó una sensación siniestra. ¿Por qué elegiste este momento? El profesor Gu no pudo evitar fruncir el ceño. Todos sabían muy bien que probablemente no existía ningún ser humano que pudiera resistirse al inmortal trascendente. Las dos batallas entre Jian Yan y Choung Silla ya lo habían dejado claro. No parecía una buena elección luchar precipitadamente contra Trascendent Immortal ahora. Demasiado precipitado. Demasiado precipitado. Ya sea Choung Silla o Jian Yan, mientras puedan esperar 2 años más, aunque solo sea uno, esas élites podrían llegar a luchar contra el inmortal trascendente. Pero ahora,
se han sacrificado por nada. Ahora, Zhou Wen también se ha ido. Es realmente demasiado joven. Demasiado precipitado, uff. El profesor Gu lo sintió con lástima e incluso se enojó un poco, pues esperaba algo mejor de Zhou Wen. Fue tal como dijo. Si Zhou Wen hubiera esperado un par de años, podría haber tenido plena confianza en derrotar al inmortal trascendente. Pero ¿de qué servía ganar cuando llegara el momento? Hacer las cosas correctas en el momento correcto era una cosa, pero algunas cosas no podían repetirse durante el resto de la vida una vez que se olvidaban. Zhou Wen subió la montaña divina paso a paso y llegó frente al templo. Observó a Chou Xia, Jianyan y Wan Mingyuan, quienes estaban encadenados a los pilares de jade blanco. Su corazón no pudo evitar hundirse cuando vio claramente a Chou Xia y Jianyan. A través del cubo, no pudo determinar si ambos habían perdido la vida por completo. Por lo tanto, Zhou Wen aún tenía una pequeña esperanza de que aún tuvieran una posibilidad de sobrevivir. Pero tras observarlos de cerca, Zhou Wen sintió una punzada de frío. Habían perdido la vida por completo y era imposible revivirlos. Por otro lado, Wan Mingyuan aún conservaba su vitalidad y no estaba débil. Sus heridas no eran tan graves como se imaginaba. «Por fin estás aquí». Sonó la voz de Inmortal Trascendente mientras salía del templo. «Alguien tiene que cobrar la deuda», dijo Zhou Wen mientras evaluaba al Inmortal Trascendente. «¿Cómo quieres recogerlo?», preguntó con calma el Inmortal Trascendente. «Sangre por sangre». La mirada de Zhou Wen era como una espada mientras observaba al Inmortal Trascendente. Avanzó lentamente, y las estrellas aparecieron a su alrededor. En un instante, fue como si todas las estrellas del cielo brillaran con fuerza. A medida que Zhou Wen avanzaba, las estrellas del cielo se convirtieron en estrellas fugaces que se precipitaron hacia el Inmortal Trascendente. Las densas espadas de luz surcaron el vacío como un torrente y se superpusieron mientras atacaban al Inmortal Trascendente. No había velocidad extrema ni variaciones infinitas, solo pura supresión de fuerza. Un humano compitiendo en fuerza con el Inmortal Trascendente de grado Apocalipsis. ¿Funcionará? Los humanos observadores estaban llenos de dudas. Capítulo 1784 El poder del mundo humano. Las dos batallas de Chou Xia y Jianyan con el Inmortal Trascendente ya habían hecho que todos fueran conscientes de la brecha entre los humanos y el Inmortal Trascendente. Ya fuera Chou Xia o Jianyan, su fuerza era muy inferior a la de un Inmortal Trascendente al comienzo de la batalla. Era una brecha casi insalvable. No parecía prudente que Zhou Wen luchara de frente contra el Inmortal Trascendente. Humana ignorante. La Inmortal Trascendente estaba inmóvil como una montaña. Los miles de rayos de espada estaban a menos de 1 metro de ella, pero parecían congelados. En lugar de describirlos como congelados, los rayos de la espada seguían moviéndose, aunque muy lentamente. Eran tan lentos que el movimiento era imperceptible a simple vista. Apenas podría recorrer 1/1000 de metro en 10.000 años. Todos parecieron congelarse con el rayo de la espada, e incluso su respiración pareció detenerse. Chou Xia y Jianyan habían intentado diferentes métodos para descifrar los poderes del cielo trascendental. Entonces, ¿qué método usaría Zhou Wen para descifrar ese poder insuperable? No eran tan salvajes como Chou Xia ni tan confiados como Jianyan. Ni siquiera había variaciones deliberadas. Eran los mismos rayos de espada aparentemente infinitos a medida que se reunían cada vez más frente al Inmortal Trascendente. Las grandes cosas se logran mediante la unión de pequeñas cosas. Intenta descifrarlas con absoluta fuerza. ¿Es esto realmente factible?, explicó el profesor Gu con tono interrogativo, claramente en desacuerdo con este método. Usar la cantidad para lograr un cambio cualitativo podría ser un camino viable. El tono de Su Yi no era tan firme. De hecho, todos sabían muy bien que con las características del cielo trascendente, era inútil simplemente acumular fuerza. Familia Andeloyan. An Tianzuo, que siempre hablaba con maldad, observaba en silencio la pantalla del cubo. An Cheng se giró para mirar a An Tianzuo, y le pareció un poco extraño que An Tianzuo no se enfureciera esta vez. Zhou Wen estaba tomando más riesgos que nunca. Es extraño. An Tianzuo preguntó con indiferencia mientras observaba la escena.
Sí, el joven maestro Wen está en peligro esta vez. Si pierde, probablemente ni siquiera tendrá oportunidad de escapar. Era raro que Ansheng hablara con tanta calma. Es precisamente porque el fracaso no es una opción que no tiene sentido decir nada. Entonces, ¿no deberías estar más enojado?, preguntó Ansheng confundido. An Tianzuo sonrió. Los hombres siempre tienen cosas que hacer, aunque sepan que es imposible. Solo un hombre así puede ser considerado mi hermano. Ansheng casi pensó que algo le pasaba en los oídos. Realmente no podía imaginarse esas palabras saliendo de la boca de An Tianzuo. Esto es todo lo que tienes. Trascendente Immortal ignoró el creciente número de rayos de espada frente a ella. La diferencia de niveles no se podía cambiar simplemente acumulando fuerza. Eres inferior a esos dos arrogantes. Parece que la providencia de los humanos termina aquí. La inmortal trascendente ya no estaba de humor para observar la torpe actuación de Youo Wen. Su dedo se movió ligeramente, preparándose para romper la viga de la espada y asestarle un golpe fatal. Pero en el momento en que Trascendental Inmortal levantó su dedo, el rayo de la espada aparentemente quieto se movió de repente. Desde la quietud extrema hasta el movimiento extremo, el rayo de la espada golpeó al inmortal trascendente a una velocidad imperceptible a simple vista, como una galaxia derramándose. Retumbar. Los rayos de espada rugieron mientras el cuerpo del inmortal trascendente voló en medio del rayo de espada y se estrelló contra la pared del salón. La corriente infinita de espadas explotó, convirtiendo instantáneamente toda la escena en caóticos fragmentos de rayos de espada. Por un instante, nada se pudo ver con claridad. Después de que toda la luz se disipó, la gente vio al inmortal trascendente incrustado en la pared del salón que había sido atravesada por el rayo de la espada. La armadura de su cuerpo se había agrietado y tenía la cara ligeramente manchada de sangre. Aún le manaba sangre por las comisuras de la boca. ¡Cielos! El inmortal trascendente está herido, exclamó alguien, casi sin poder creer lo que veía. El poderoso inmortal trascendente había sido herido de frente por Youo Wen. Tras presenciar las dos batallas anteriores, semejante escena parecía un sueño. Bien hecho, Youo Wen, gritó Su Yi emocionado. La gente también pareció vislumbrar un atisbo de esperanza. La figura que permanecía en silencio frente al salón parecía infundir esperanza en medio de la desesperación. ¿Qué poder es ese? El cuerpo de la inmortal trascendente quedó atrapado en la pared mientras miraba a Youo Wen y preguntó. El poder del mundo humano, respondió Youo Wen con calma. Esta frase sonaba como si Youo Wen respondiera a su burla de los humanos, pero Youo Wen no lo decía en serio. El poder del mundo humano al que se refería era el dominio del reino humano que había obtenido tras ascender al grado calamidad. El dominio del reino humano de Youo Wen era muy simple. Usando su propia lógica para describirlo, podría describirse como, genuino. Cuando el mundo humano fuera genuino, una fantasía sin ilusiones, solo habría una cruel realidad. Todas las reglas, salvo las del mundo mortal, eran ilusorias. No estaban determinadas por las emociones humanas. En pocas palabras, todas las reglas que no fueran las del mundo mortal eran inútiles en el dominio del reino humano. El poder del cielo trascendente no pertenecía al mundo mortal, por lo que naturalmente no era de ninguna utilidad en el dominio del reino humano. Sin embargo, ni siquiera Youo Wen esperaba que el poder del dominio del reino humano fuera tan efectivo. Ni siquiera una potencia de nivel apocalipsis podría romper sus restricciones. Impresionante. Entonces, déjame ver qué clase de poder tiene el mundo humano. El cuerpo de la inmortal trascendente escapó lentamente de la pared. Al moverse, las heridas de su cuerpo sanaron rápidamente. Incluso su ropa y armadura se recuperaron de forma extraña. Auge. Justo cuando la inmortal trascendente escapaba, Youo Wen apareció frente a ella como si se hubiera teletransportado. Le dio un puñetazo en el pecho y la lanzó contra la depresión de la pared. Una lluvia de ataques cayó mientras puños brillantes golpeaban locamente el cuerpo de Trascendent Immortal. Los destellos de luz parpadeaban constantemente. La fluidez de los movimientos y la sensación de cada golpe al impactar la carne eran una escena encantadora. Muchos no pudieron evitar emocionarse.
El aparentemente altivo e invencible inmortal trascendente estaba siendo aplastado por You Wen, lo que les calentaba la sangre de emoción. Antes de que comenzara esta batalla, nadie esperaba una situación así. Nadie esperaba que You Wen derrotara por completo a inmortal trascendente. Parecía que ni siquiera tenía la fuerza para contraatacar. Es tan brutal. You Wen es tan fuerte. Gritó Su Yi sin importarle su imagen, con la voz un poco ronca. Muy bien hecho. El profesor Gu también apretó los puños con entusiasmo. En la mansión del supervisor, An Tianzuo seguía frunciendo el ceño y observaba la escena en silencio. Auge. Bajo el frenético bombardeo de You Wen, las paredes del salón finalmente no aguantaron más. El cuerpo del inmortal trascendente fue lanzado contra el salón como un saco de arena, y escombros y polvo volaron por todas partes. Tal vez, realmente funcione. Ans Cheng miró la escena e inconscientemente apretó los puños, sus palmas sudaban nerviosamente. Capítulo 1785 La fuerza del nuevo mundo. Después de que el polvo se asentó, las pupilas de las personas que observaban la escena se contrajeron repentinamente y sus ojos se abrieron involuntariamente. La inmortal trascendente salió lentamente del templo. Su armadura brillaba como nueva y su rostro estaba impecable. Incluso tenía un brillo resplandeciente, lo que hacía imposible distinguir si estaba herida. Era como si los ataques violentos de You Wen no tuvieran nada que ver con ella. Es falso, ¿verdad? Ni siquiera está herida. Alguien no lo podía creer y se consoló. ¿Qué tan fuerte es el físico del inmortal trascendente para no resultar herido? Alguien tenía una mirada de desesperación. El profesor Gu analizó la situación con decepción. Dada la situación actual, la inmortal trascendente posee una capacidad de autocuración incomparable. El daño que You Wen le infligió no es tan rápido como su velocidad de autocuración. Me temo que nos espera una dura batalla. Mientras la gente discutía, la inmortal trascendente finalmente salió del templo. Miró fijamente a You Wen y dijo lentamente, ¿sabes cuál es la verdadera diferencia entre un apocalipsis y una calamidad? Se trata simplemente de poseer el nuevo mundo, dijo You Wen. No esperaba que supieras del nuevo mundo. La mirada de la inmortal trascendente era fría mientras miraba a You Wen y continuó, así es. La diferencia entre el grado apocalipsis y el grado calamidad radica en si se posee un nuevo mundo. Sin embargo, ¿sabes qué es un nuevo mundo? Los observadores aguzaron el oído. El grado apocalipsis era demasiado lejano para los humanos. Ningún humano sabía qué clase de reino era. Era mejor oír algo que no saber nada. Es solo una forma de fuerza, dijo You Wen con calma. Es solo una forma de poder. ¡Qué afirmación tan atrevida! Los ignorantes no tienen miedo. Una supuesta calamidad es solo un desastre. El mundo seguirá igual después del desastre. Sin embargo, un apocalipsis es diferente. Es el poder de destruir el viejo mundo y establecer uno nuevo. Es la reconstrucción del orden, la creación de un gobernante y una existencia suprema que lo controla todo. A medida que su tono se volvía cada vez más fanático, la armadura del cuerpo de la inmortal trascendente se agitaba como si una fuerza invisible surgiera como una erupción volcánica. La expresión de You Wen cambió ligeramente porque podía sentir que el poder del dominio del reino humano había perdido su efecto vinculante sobre el inmortal trascendente. No. No solo ya no tenía efecto restrictivo, sino que todo el dominio del reino humano estaba siendo destruido. Se derrumbó rápidamente como un palacio en ruinas. Todo bajo el apocalipsis es ilusorio. Cosas como la calamidad no son más que polvo ante mis ojos. El viejo orden será destruido y se establecerá un nuevo mundo que me pertenece. No puedes hacerme daño, pero yo puedo destruir fácilmente el poder del que te enorgulleces. La inmortal trascendente levantó lentamente el dedo y señaló a You Wen mientras continuaba, al final, no eres más que una insignificante mota de polvo. Dicho esto, un rayo de luz atravesó instantáneamente el espacio-tiempo y aterrizó en la frente de You Wen, penetrándolo instantáneamente. Al ver esto, todos sintieron como si hubieran caído en una caverna de hielo. En su opinión, la inmortal trascendente no había usado su verdadera fuerza en la batalla a vida o muerte.
Solo estaba jugando. La inmortal trascendente, quien ahora había mostrado el poder del nuevo mundo, era como una auténtica diosa. Incapaz de tener el coraje para luchar contra ella, solo dejaba una profunda desesperación y miedo. Sin entrar en el grado apocalipsis, al final no serás más que polvo, las palabras no mataban, pero arrojaban a la gente a las profundidades del infierno. Apocalipsis, ¿cómo puede haber un apocalipsis en el mundo humano? ¿Y qué si es polvo? Ver un mundo en un grano de arena y un paraíso en una flor silvestre. Incluso un grano de arena puede tener miles de formas. Si ni siquiera lo sabes, parece que el grado de apocalipsis de la dimensión es solo esto y nada más. Una voz refrescante apareció de repente, pero pareció despertar de golpe a la gente autocompasiva. De repente, la gente alzó la vista y se sorprendió gratamente al descubrir que Young Wen, a quien inicialmente creían que el inmortal trascendente le había volado la cabeza con el dedo, había aparecido detrás de él en algún momento. Su figura había saltado alto, y su brazo derecho se estiró hasta el límite como un arco tensado. Su puño salió disparado como una flecha. El Young Wen que previamente había sido penetrado por el dedo del inmortal trascendente ya se había disipado como humo. Era solo un avatar. Estallido. El puño golpeó la parte posterior de la cabeza de Trascendent Immortal, haciendo que su cuerpo cayera hacia adelante y rodara cientos de metros antes de detenerse. Trascendent Immortal permaneció ileso, pero su expresión se volvió extremadamente desagradable. Se podría decir que estaba jugando cuando Young Wen la golpeó. No había usado su verdadera fuerza en absoluto. Sin embargo, esta vez fue completamente diferente. Aunque no resultó herida, se sintió avergonzada. Jaja, deja de ser un impostor. Nuevo mundo. Viejo mundo. Te torturará hasta la muerte igual de bien. Li Xian rió a carcajadas. Como era de esperar del entrenador. Necesito tomar nota. Feng Qiuyan, pensativo, abrió su pequeña libreta y escribió algo. Puede que el entrenador no sea tan fuerte como el inmortal trascendente, pero sus habilidades y su reino son definitivamente superiores, elogió Min Xiu. Este golpe barrió la tristeza anterior y también hizo que Ouyan Lan, que estaba observando la batalla frente al cubo, exhalara. La inmortal trascendente flotó hacia arriba, y el polvo de su armadura se disipó automáticamente. Recuperó su apariencia de deidad, que la había dejado desaliñada. Pero esta vez, la gente no la miraba con la misma reverencia y miedo que antes. Mientras miraba a Young Wen, los ojos de inmortal trascendente se llenaron de desconcierto. En su nuevo mundo, un nivel calamidad debería haber perdido por completo la capacidad de usar poderes ordenados, pero Young Wen no se vio afectada en absoluto. Nunca se había encontrado con una situación así. ¿Cómo podría el inmortal trascendente saber que Young Wen no era un tipo de calamidad común y corriente? 8 tipos de zonas de calamidad se habían combinado en una sola, ayudando al Sutra del Inmortal Perdido a alcanzar el grado de calamidad. ¿Cómo podría el dominio resultante del reino humano ser una zona de calamidad común y corriente? Aunque el dominio del reino humano no pudo resistir de frente el poder del Nuevo Mundo, el poder del Nuevo Mundo no pudo destruirlo por completo. En ese momento, Young Wen había dominado por completo el dominio del reino humano y lo había fusionado con su cuerpo. Aún mantenía la circulación de su poder en el nuevo mundo del inmortal trascendente. Interesante. La inmortal trascendente reprimió la ira y fingió calma mientras miraba a Young Wen. Tienes algunas virtudes. Desafortunadamente, ante la fuerza absoluta, todas las técnicas no son más que trucos de payaso. Aunque me quede aquí y te deje usar todas tus técnicas, no podrás hacerme ningún daño. No necesariamente. Mientras Young Wen hablaba, desenvainó lentamente sus 2 espadas. Al mismo tiempo, su cuerpo experimentó un extraño cambio. Una armadura mística, similar a un cristal, cubrió rápidamente el cuerpo de Young Wen. Era negra como un abismo, como si pudiera absorber toda la luz. La armadura, que se ceñía firmemente a sus músculos, perfilaba su cuerpo esbelto y musculoso como el de un emperador dios. Eso es. Soberano humano. Young Wen es soberano humano. La expresión de Su Yi pasó de la confusión a la sorpresa, luego a la grata sorpresa,
y finalmente a la alarma total. Finalmente, gritó, y su voz resonó en los oídos de todos los humanos que veían la transmisión en vivo. Fue ensordecedor. Capítulo 1786. Se acabó el tiempo. Espada inmortal. La expresión de inmortal trascendente cambió ligeramente cuando vio las dos espadas en las manos de You Wen. No estaba segura de si las dos espadas en las manos de You Wen eran las que tenía en su mente, pero la hacían sentir incómoda. You Wen no sabía de qué espada inmortal estaba hablando Trascendent Immortal, pero había confiado en la espada de matanza inmortal para derrotar a Perfect Sword Immortal y Berserk Immortal. Las dos espadas, Peligro Inmortal y Matanza Inmortal, parecían tener un poderoso efecto restrictivo sobre los inmortales. Quizás podrían herir seriamente al inmortal trascendente. En cuanto a la armadura en el cuerpo de You Wen, fue transformada de la bestia compañero místico Tearch. Tearch místico nació tras absorber el huevo de compañero de la Osa Mayor. Tenía un cuerpo similar al de la emperatriz Estrella Polar, pero con algunas diferencias. La fuerza de sus estadísticas era superada solo por la de Neonato Demoníaco. Estaba casi a la par con Oyente de la Verdad. Además, Mystic Tearch tenía una ventaja que Truth Listener no tenía. Su forma de compañero era un alma, lo que le permitía fusionarse con You Wen. Esto le permitió a You Wen obtener toda su fuerza y habilidades, además de aumentar su constitución. De igual manera, le fue más fácil liberar completamente sus poderes. La forma de arete de Oyente de la Verdad solo podía otorgarle a You Wen sus habilidades. El místico Tearch era más útil en este aspecto. Con el grito de su Yi, incluso aquellos que no reconocían a You Wen como soberano humano lo miraron con asombro. Querían comprobar si su Yi decía la verdad. Pronto, todos confirmaron que You Wen era el soberano humano. Nunca esperé que el soberano humano fuera You Wen. Es demasiado joven. Pensé que sería un ermitaño inmortal. Debí haber imaginado que había tantos expertos entre los humanos. Sin duda, es uno de ellos. Simplemente nunca imaginé que fuera You Wen. Hace mucho tiempo que sé que You Wen tiene el aspecto de un emperador. Largarse. En el patio de la familia Wan, Wan Lu cerró los ojos y presionó las palmas de las manos frente a su pecho mientras oraba en silencio. Ella no se atrevió a ver la batalla frente al cubo, ni tampoco se atrevió a ver la transmisión en vivo porque su corazón no podía soportar el resultado desconocido. En la dimensión, una vez derrotado, solo había muerte. No había posibilidad de escapar. Así que es el soberano humano. Eso lo hace aún más interesante. En la desconocida ciudad antigua submarina, Tsukuyomi, cuyo vestido blanco era como la nieve, estaba sentada en una concha del tamaño de una silla. Se llevó la mano a la mejilla y miró a You Wen con interés. Sus ojos parecían brillar con una luz extraña. Bajo la atención de todos, You Wen atacó con ambas espadas y desapareció en el aire. La figura de la inmortal trascendente desapareció repentinamente. Entonces, escuchó un sonido ensordecedor, pero no vio a nadie. Ocasionalmente, el poder brotaba de la nada, produciendo una explosión de luz demoníaca. Tras formar el dominio del reino humano, los poderes de las otras 8 técnicas de cultivo se fusionaron por completo con el cuerpo de You Wen. Podía usarlas con la misma libertad que sus extremidades, elevándolo a un nivel superior. La transmisión instantánea del espacio-tiempo demonio ya no tenía restricciones. Podía usarse en combate sin interrupciones. El dominio del maestro ya se había convertido en un instinto, lo que le permitía sentir las acciones de la otra parte y analizar sus pros y contras. El dominio del Gran Brahma fortaleció el cuerpo, y la primera orden del caos aumentó su cuerpo con fuerzas externas. El catálogo del linaje del dios demonio cambiaba constantemente. Los sacrificios del soberano humano al dominio celestial fortalecían a You Wen cuanto más luchaba. La inversión del universo era impredecible. El dominio de la espada sin principio hizo que las dos espadas inmortales fueran aún más afiladas e indomables. Estos ya no eran dominios, sino un talento o instinto. Solo existía un dominio verdadero, el del reino humano. Todos los humanos que observaban la batalla, incluidos expertos como Sang Chunyu y Xia Liuchuan, no podían ver la magnitud de la batalla,
ni podían determinar quién tenía la ventaja. Semejante batalla había superado los límites de la comprensión humana. Solo unos pocos expertos de Men's Channels de nivel Apocalipsis podían ver la verdad de la batalla. Fue precisamente porque pudieron verla con claridad que los peces gordos de las razas de Men's Channels estaban aún más alarmados. Sin duda, Zhou Wen solo estaba en el nivel Calamidad. Era inaudito que un nivel Calamidad luchara contra un nivel Apocalipsis a tal nivel. No importaba cuán poderoso fuera un grado Calamidad, eran tan débiles como el polvo frente a un grado Apocalipsis. Los expertos de nivel Calamidad que afirmaban haber matado a expertos de nivel Apocalipsis lo hicieron por razones especiales. En realidad, no mataron a un experto de nivel Apocalipsis en una batalla justa. Para decirlo sin rodeos, esas criaturas de nivel Calamidad eran solo piezas de ajedrez. El verdadero ajedrecista detrás de ella seguía siendo un pez gordo de nivel Apocalipsis. La naturaleza de esta batalla fue completamente diferente. Zhou Wen era una auténtica calamidad. La inmortal trascendente no se vio limitada por ninguna fuerza externa y se encontraba en su apogeo. Incluso entre los expertos de nivel Apocalipsis, Transcendent Immortal definitivamente no era un experto común y corriente. Era difícil predecir el resultado de la batalla entre Zhou Wen y el inmortal trascendente, a pesar de ser una calamidad. Aunque el inmortal trascendente tenía la ventaja, fue suficiente para conmocionar a los peces gordos de la dimensión. Es realmente tan aterrador el potencial de los humanos. Si ese humano también está en el nivel Apocalipsis. En ese momento, un pensamiento surgió en sus mentes: había que exterminar a los humanos. No podía quedar ni uno solo con vida. Zhou Wen se vio envuelto en una batalla desesperada. Ya había usado todas sus técnicas e incluso con el aumento de Tearch místico y otras bestias compañeras, apenas podía enfrentarse a la inmortal trascendente. Apenas le hacía daño. El poder del nuevo mundo es simplemente inmenso. Zhou Wen no pudo evitar suspirar. La diferencia entre el nivel Apocalipsis y el nivel Calamidad era enorme. Todo esto fue gracias al sacrificio de Choung Silla y Jian Yan. Si no hubieran permitido que Zhou Wen viera la esencia de la fuerza del inmortal trascendente, probablemente no habría podido oponer tal resistencia. Siempre había alguien mejor. El nuevo mundo del inmortal trascendente parecía estar compuesto por innumerables espacios entrelazados. Cada vez que Zhou Wen creía que su espada inmortal había golpeado al inmortal trascendente, descubría que el inmortal trascendente que había golpeado era como una burbuja. El inmortal trascendente se encontraba en un espacio distante. Por otro lado, Zhou Wen se veía obligado a cambiar constantemente sus métodos ofensivos. Al repetir el mismo movimiento, el inmortal trascendente lo contraatacaba de inmediato. Incluso aunque estuviera en constante cambio, siempre habría un final. Cuando la espada de Zhou Wen volvió a fallar, una palma apareció repentinamente frente a él, impidiéndole esquivar. Solo pudo cruzar las espadas para bloquearla. Fue como si lo hubieran golpeado con un mazo. Estallido. Las piernas de Zhou Wen dejaron marcas profundas en el suelo de la plaza pavimentado con piedra divina mientras retrocedía cientos de metros antes de detenerse enérgicamente. Toda su pantorrilla se hundió en las losas de piedra. Frente a él había dos profundas trincheras excavadas. Las dos espadas que sostenía temblaban sin cesar. Es inútil. No estás a mi altura. Por mucho que trabajes, morirás en vano. El inmortal trascendente danzaba en el aire y miró a Zhou Wen, quien estaba en el suelo. Era como una diosa invencible. De hecho, la mayoría de los humanos que presenciaban la batalla desconocían lo sucedido. Desde su punto de vista, Zhou Wen y el inmortal trascendente desaparecieron repentinamente en menos de un segundo antes de que Zhou Wen apareciera en la plaza en un estado lamentable. Entonces, escucharon la declaración de invencibilidad del inmortal trascendente. Podría ser que incluso el soberano humano no pueda durar un segundo frente al inmortal trascendente. Todos se estremecieron. El nivel Apocalipsis es realmente fuerte, dijo Zhou Wen, mirando al inmortal trascendente en el cielo, y lo elogió. Como ya conoces la diferencia, se te acabó el tiempo. Es hora de irnos. La inmortal trascendente presionó con la palma. Era claramente una mano delgada, como el jade,
del tamaño de una palma. Ni siquiera era tan grande como la de Youwen, pero a los ojos del mundo, logró oscurecer el cielo. Era como un castigo celestial omnipresente con el poder de destruir el mundo. Capítulo 1787. En el mundo humano. Solo había esa única palmera bajo el cielo. Youwen levantó la vista, pero solo pudo ver la palma. Era como si todo en el mundo estuviera envuelto por esa delgada mano. Literalmente opacó el cielo con una sola mano, proveniente de más allá de los cielos. Incluso los cielos parecían un juguete para manipular. No había dónde esconderse, mucho menos escapar. Incluso el público podía sentir la presión sin igual de la palma a través de la pantalla del televisor. Era como si una mano celestial pudiera aplastarlos como hormigas. Youwen, con una voluntad de hierro, blandió repentinamente su mano izquierda y clavó la espada del peligro inmortal en el suelo, sujetando la empuñadura de la espada de la matanza inmortal con ambas manos. Las dos espadas tenían características propias y podían desatar habilidades diferentes, pero ahora necesitaba reunir todas sus fuerzas para un ataque desesperado. Ya no podía desviar su fuerza, así que solo podía renunciar a una espada y luchar con la otra. Con ambas manos sosteniendo la espada de matanza inmortal, la fuerza en su cuerpo surgió en la espada como un tsunami, haciendo que el cuerpo de la espada de matanza inmortal temblara sin parar por la afluencia de inmenso poder. Youwen sabía muy bien que usar su fuerza para luchar de frente contra el golpe incomparable del inmortal trascendente no era diferente a arrojar un huevo a una roca. Era el verdadero poder del apocalipsis, un poder capaz de destruir un mundo. Por muy poderosa que fuese una potencia de grado calamidad, seguía estando limitada a los confines de un mundo. Si el mundo era destruido, una calamidad no era nada. Solo escapando del mundo tendré una oportunidad de sobrevivir. Bajo la presión devastadora, Youwen miró su mano de jade, pero su expresión era tan tranquila como un pozo antiguo. Tras años de cultivo, el carácter de Youwen se había forjado para ser tan duro como el acero. Incluso ante la muerte, podía sopesar con claridad los pros y los contras. Imágenes de su cultivo pasado destellaron en su mente. La persistencia del primer orden del caos, el artificio del arte del intercambio solar robador del cielo, la pureza del arte del refinamiento del chi, la extravagancia del sutra de la pequeña perfección de la sabiduría, la esencia del sutra del Dao, las ilusiones de la era del dios demonio, la contradicción del sutra del antiguo soberano y la verdad del catálogo de la herencia del dios demonio. Sin embargo, todos esos caminos que tanto esfuerzo le había costado descubrir fueron cortados por él mismo. Hay 50 grandes Daos, 49 provenientes del cielo. El que fue eliminado es mi Dao, y también es el Dao de la humanidad. El corazón de Youwen ardía cada vez más. Como humano, no necesitaba ser indiferente a todo, ni tampoco necesitaba ser uno con el mundo, mucho menos ver más allá del mundo mortal. Los humanos eran humanos. Desde que nacieron, debían vivir como ellos mismos. No lo hacían por el cielo ni por la tierra, solo lo hacían por sí mismos. Carolina del Sur. Al presionar la palma del inmortal trascendente, todo el templo emitió un crujido. Profundas grietas aparecieron en la eterna e indeleble pared de piedras divinas, como pitones entrelazados. La montaña divina tembló como si fuera a derrumbarse en cualquier momento bajo la inmensa presión de la palma. El poder destructivo hizo palpitar los corazones de las personas mientras miraban a Youwen empuñando la espada. La inquietud en sus corazones se intensificó a pesar de que oraron incontables veces para que resistiera el golpe de la palma. La figura de Youwen y la espada que sostenía parecían diminutas bajo la palma. Eran tan pequeñas que eran casi insignificantes. Independientemente de si eres Youwen o el soberano humano, en mi opinión, no eres más que nubes fugaces. Tu vida y tu muerte están en mis manos. La voz del inmortal trascendente era como la voz del Dao celestial, surgiendo desde todas las direcciones y resonando durante largo tiempo, capaz de destruir el alma. Estallido. Los enormes pilares de piedra divinos en el exterior del templo se derrumbaron uno tras otro bajo la presión de la palma como virutas de madera podrida. Para escapar de los 3 reinos y no estar confinado a los 5 elementos, un inmortal más allá de los cielos es sin ley.
La espada en la mano de You Wen bajó mientras miraba al cielo y cantaba lentamente. No está mal. Para comprender la verdadera brecha entre tú y yo, supongo que puedes morir en paz, dijo la inmortal trascendente con calma mientras seguía presionando con la palma, a punto de aplastar a You Wen. Desafortunadamente, eso es solo una ilusión tuya. Es triste y lamentable. Si aún existe un lugar más allá de los cielos, no será ese. Y que si has escapado de los 3 reinos y no estás confinado a los 5 elementos. Te haré saber que aún estás, en, el, mundo, humano. Mientras hablaba, You Wen sostuvo la espada de matanza inmortal con ambas manos y contraatacó con un poderoso golpe. Al alzarse la espada de la matanza inmortal, el cuerpo y la espada de You Wen emitieron una luz. No intensa, pero deslumbrante. Era como un fénix que renacía del fuego y se transformaba. Con la aparición de la luz, You Wen y la espada experimentaron una transformación, pero también parecían arder. Cuando la espada atravesó el espacio y chocó con la palma del inmortal trascendente, el cuerpo y la espada de You Wen parecieron transformarse por completo en luz, transformándose en una proyección blanca y resplandeciente. Cuando la espada y la palma chocaron, no hubo una explosión de luz deslumbrante, ni una onda expansiva que lo destrozara todo. No hubo chispas como se esperaba, ni un colapso devastador. La hoja golpeó la carne, abriéndole la palma de la mano y la sangre fluyó por la hoja. Imposible, el rostro de la inmortal trascendente se retorció y sus ojos se llenaron de sorpresa e incredulidad. El ataque a toda potencia de una fuerza de nivel apocalipsis fue desmantelado por You Wen. De todos modos, no podía aceptar un resultado tan ridículo. Los 5 dedos de la inmortal trascendente se contrajeron repentinamente al sujetar la espada, lo que provocó que la carne de sus 5 dedos se abriera. La hoja se hundió en sus huesos y la sangre salpicó. Ella volvió a golpearlo con la otra mano, con la esperanza de matarlo en el acto. You Wen ya estaba preparado y estaba a punto de convocar con fuerza al neonato demonio para que lo ayudara a resistir el golpe fatal. Pero antes de que You Wen pudiera invocar al neonato demoníaco, la palma de la inmortal trascendente se detuvo de repente. Sus pupilas se contrajeron extrañamente, como si hubiera encontrado algo inesperado y extremadamente aterrador. La mirada de You Wen pasó por el rostro del inmortal trascendente y vio un rostro familiar. Maestro, You Wen estaba un poco aturdido. La persona vestida de blanco detrás de inmortal trascendente no era otra que Wan Mingyuan. En ese momento, Wan Mingyuan tenía una expresión tranquila y rebosaba vigor. No parecía estar a punto de morir por sus graves heridas. Se paró detrás de la inmortal trascendente y presionó su palma sobre su cabeza. Sus 5 dedos eran como ganchos que se clavaban en su cráneo. Aunque no podía ver nada, You Wen podía sentir que la fuerza del inmortal trascendente estaba fluyendo rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, You Wen no pudo sentir la fuerza que provenía de la mano del inmortal trascendente que agarraba la espada. You Wen miró fijamente a la inmortal trascendente y a Wan Mingyuan detrás de ella. Vio que la vitalidad de la primera estaba casi agotada, y todo su cuerpo colgaba como una vieja rama de sauce al viento. Si Wan Mingyuan no le hubiera agarrado la cabeza, probablemente habría caído al suelo. Tú, como un anciano moribundo que ni siquiera podía hablar correctamente, Trascendent Immortal dijo débilmente la palabra tú antes de que su cabeza explotara de repente como una sandía. Los dedos de Wan Mingyuan estaban manchados de sangre mientras miraba el cadáver decapitado como si estuviera viendo basura. You Wen, lo hiciste bien. Wan Mingyuan sacó un pañuelo blanco y se limpió la sangre de los dedos, dejando que el viento lo llevara. Luego, le sonrió a You Wen. You Wen miró el templo dañado y su expresión cambió drásticamente cuando vio la situación. Capítulo 1788. Algo inusual. Choung Silla y Jian Yan, aprisionados en el pilar de piedra, ya se habían convertido en 2 cadáveres secos. Su carne estaba arrugada como tocino seco. You Wen miró a Wan Mingyuan con expresión sombría. Esperaba que Wan Mingyuan pudiera darle una explicación, esperando que la verdad no fuera la que él creía. Wan Mingyuan suspiró suavemente y dijo, algunos sacrificios son inevitables para hacer lo que hay que hacer. Dicho esto,
Zhou Wen sintió como si hubiera caído en una caverna de hielo mientras su cuerpo temblaba incontrolablemente. Arriesgaron sus vidas para venir aquí por ti. La voz de Zhou Wen tembló incontrolablemente. Por eso, quiero que mueran por alguna razón, dijo Guan Mingyuan. Estuviste conspirando contra ellos desde el principio. Zhou Wen aún tenía un atisbo de esperanza mientras le preguntaba a Guan Mingyuan. No son solo ellos. Incluyéndote a ti, elegí a todos mis estudiantes porque tienen el talento que necesito. La honestidad de Guan Mingyuan dejó a Zhou Wen sin palabras. Zhou Wen miró a Guan Mingyuan en silencio. Jian Yan lo trataba como un mentor en la vida, y Choung Siya lo trataba como un padre. Incluso el propio Zhou Wen trató a Guan Mingyuan como un buen maestro digno de respeto. Sin embargo, nunca esperó que Guan Mingyuan hubiera estado conspirando contra ellos desde el principio. Si quieres hacer algo extraordinario, tienes que usar medios extremos. No me quedó otra opción, dijo Guan Mingyuan con indiferencia. ¿Qué hay de Choung Siya y Jian Yan? ¿Acaso no tenían otras opciones? Pero te eligieron a ti, dijo Zhou Wen con frialdad mientras miraba a Guan Mingyuan. Me eligieron a mí, pero yo elegí al mundo entero. No hay contradicción, dijo Guan Mingyuan. Maestro, esta es la última vez que lo llamaré así. Espero que no se arrepienta de su decisión en el futuro, dijo Zhou Wen mientras se daba la vuelta para marcharse. Puedes irte, pero deja las dos espadas atrás. Guan Mingyuan detuvo a Zhou Wen. ¿Qué pasa si digo que no? Zhou Wen se detuvo pero no giró la cabeza. Ya perdí a 2 discípulos. No quiero perder al tercero. Guan Mingyuan suspiró. Zhou Wen ignoró a Guan Mingyuan y caminó hacia el costado de la espada del peligro inmortal, a punto de sacarla. Estallido. Guan Mingyuan agitó su manga suavemente mientras una fuerza avanzaba hacia Zhou Wen. Zhou Wen lanzó un revés contra la creciente corriente subterránea, pero fue como si hubiera tocado un resorte. Su poderosa fuerza fue completamente absorbida antes de estallar, enviando a Zhou Wen a volar. En el aire, sintió que la mano que sostenía la espada de la matanza inmortal temblaba al soltarse sin control. Cuando Zhou Wen se estabilizó y volvió a mirar, vio que la espada del peligro inmortal y la espada de la matanza inmortal ya estaban en manos de Guan Mingyuan. Zhou Wen reunió todas sus fuerzas y sus puños estallaron con una fuerza infinita al atacar a Guan Mingyuan. Sin embargo, Guan Mingyuan, que estaba a centímetros de él, parecía estar en otro mundo. Por muy feroces que fueran sus golpes, no pudieron herirlo en absoluto. Era el poder del inmortal trascendente, pero no del todo. Era incluso más extraño que los poderes del inmortal trascendente. Zhou Wen sabía muy bien que le sería imposible derrotar a Guan Mingyuan hoy. Esto se debía a que el actual Guan Mingyuan no era solo Guan Mingyuan. No solo poseía el poder del inmortal trascendente, sino que el ataque que utilizó para arrebatar las espadas tenía similitudes con las de Jian Yan y Choung Siya, o incluso más. Jian Yan podía usar fuerzas externas para su propio beneficio. Choung Siya podía estimular infinitamente su evolución. Tal talento y habilidad ahora eran utilizados por Guan Mingyuan. Además, había ascendido con éxito al nivel Apocalipsis tras absorber el poder del inmortal trascendente. Ignorando a Zhou Wen, incluso en la dimensión, era difícil decir si alguien podría derrotarlo. Guan Mingyuan ignoró a Zhou Wen mientras sus manos se movían ligeramente. La espada del peligro inmortal y la espada de la matanza inmortal se alzaron mientras otras 2 espadas salían volando de la manga de Guan Mingyuan. Las 4 espadas tenían formas diferentes, pero emitían una sensación misteriosa. En el segundo siguiente, las 4 espadas se unieron. En el instante en que chocaron, se fusionaron en una sola, convirtiéndose en una espada que flotó bajo los pies de Guan Mingyuan. Si nos volvemos a encontrar, todo terminará. Guan Mingyuan miró a Zhou Wen antes de darse la vuelta y alejarse con la espada. La sombra de la espada, vestida de blanco, desapareció en el horizonte en un abrir y cerrar de ojos. Zhou Wen miró hacia donde Guan Mingyuan había desaparecido con una expresión complicada. Finalmente, solo pudo sonreír con amargura y caminar hacia los esqueletos de Choung Siya y Jian Yan. Vámonos, a casa. Zhou Wen cargó los 2 esqueletos y abandonó la montaña divina, sintiendo emociones encontradas.
Tras regresar a la ciudad antigua guía, Zhou Wen enterró los cadáveres de Choung Silla y Jian Yan en una colina a las afueras de la ciudad. Contempló sus lápidas y se quedó sin palabras. Joder. Wang Mingyuan es una auténtica basura. Nunca había visto a una persona tan desvergonzada. Arriesgaron sus vidas por él, pero aún así conspiró contra todos ustedes. Es inhumano. La muerte de Choung Silla y Jian Yan no valió la pena, dijo Li Xian con enfado. Esa es su decisión. Al menos, la afrontaron con calma en la muerte, dijo Zhou Wen lentamente. ¿Qué mierda de calma? ¿Sabes lo que dice la gente ahora? Li Xian dudó. Incluso si Zhou Wen no lo supiera, podía adivinar lo que diría la gente. No importa lo que digan. Los muertos no pueden resucitar. Zhou Wen no estaba de humor para preocuparse por lo que dijeran los demás. Bien dicho. Los muertos son lo que menos valen. ¿Por qué no piensas en salvar tu vida? Se oyó una voz ronca. Zhou Wen y Li Xian giraron la cabeza y vieron a un anciano acercándose con una sonrisa extraña. Ying Daoxian. ¿Qué haces aquí?, preguntó Zhou Wen al anciano con el ceño fruncido. Estoy aquí para salvar sus vidas, por supuesto, dijo Ying Daoxian con una leve sonrisa. Primero debes salvar tu vida, dijo Li Xian con frialdad. Ying Daoxian no le dio importancia. Caminó hacia la lápida y dijo con profundo pesar, qué lástima. ¿Qué pasa?, preguntó Zhou Wen. Desafortunadamente, no usé sus poderes. De lo contrario, el rey de Menschenel no sería Wang Mingyuan, sino yo. Ying Daoxian suspiró. ¿Qué quieres decir?, preguntó Li Xian frunciendo el ceño. Niño, ¿de verdad eres estúpido o finges serlo? ¿Por qué Wang Mingyuan hizo tantas cosas? Con la capacidad de evolucionar infinitamente y transformar todos los poderes para su propio beneficio, sumado al poder de inmortal trascendente que lo ayuda a ascender al grado Apocalipsis, ¿para qué otra cosa podría servir? Solo observa. Si no muere, pronto se convertirá en el rey que controlará toda la dimensión, dijo Ying Daoxian con un gesto de la boca. Zhou Wen ya lo había adivinado, pero Li Xian se quedó boquiabierto de la sorpresa. Después de un rato, dijo, por lo que dices, Wang Mingyuan quiere convertirse en un demonio. Someter a los demonios como tal suena bastante trágico. Jeje, solo tengo miedo de que termine convirtiéndose en el rey demonio más letal, dijo Ying Daoxian con una mueca de desprecio. ¿Qué quieres decir? Zhou Wen preguntó frunciendo el ceño. ¿Qué quiero decir? Jeje. Me temo que Wang Mingyuan odia a los humanos más que a los monstruos de la dimensión, dijo Ying Daoxian con una risa extraña. Capítulo 1789 División mítica. ¿Por qué?, preguntó Li Xian desconcertado. ¿Cuál crees que es el mayor desastre para los humanos después del descenso de la dimensión? Ying Daoxian preguntó con una sonrisa. Por supuesto que son esas aterradoras criaturas de Menschenels, dijo Li Xian con naturalidad. Eres demasiado joven todavía, dijo Ying Daoxian haciendo pucheros. Deja de fingir. ¿Qué otra cosa podría ser? Replicó Li Xian indignado. Ying Daoxian miró a Li Xian y entrecerró los ojos. Si dos países lucharan y tu familia acabara muerta, ¿crees que sería más inaceptable que tu familia fuera asesinada por el enemigo o traicionada por tu propia gente? A Li Xian se le encogió el corazón. ¿Quieres decir que Wang Mingyuan fue traicionado por su propia gente? Jeje, es peor que eso, rió fríamente Ying Daoxian. Desde la antigüedad, lo más desesperante de cada calamidad no es la calamidad en sí. El corazón humano suele ser más cruel que una calamidad. Zhou Wen, que había estado en silencio, de repente recordó la pregunta que Wang Mingyuan les había hecho. Si la persona que más amas fuera insultada y no tuviera fuerzas para resistir al enemigo, ¿elegiría luchar arriesgando su vida o soportaría la humillación y se uniría al enemigo para buscar venganza? En aquel entonces, Zhou Wen creía que el enemigo mencionado por Wang Mingyuan eran las criaturas de Menschenels. Por lo que parecía, si Ying Daoxian no los engañaba, el enemigo mencionado por Wang Mingyuan podría no serlo. Anciano, sabes hablar con acertijos. Si tienes algo que decir, dilo. La curiosidad de Li Xian se despertó.
También quiero dejarlo claro, pero desafortunadamente no estoy seguro, dijo Ying Daoxian lentamente. Después de todo este tiempo, no sabes nada y aquí estás diciendo tonterías. Dijo Li Xian con tristeza. Incluso yo tengo que admirar a una persona astuta como Wang Mingyuan. No sé mucho sobre él, pero según mis investigaciones, estuvo casado y tuvo hijos. ¿Lo has oído mencionar? Ying Daoxian no se enojó y continuó hablando lentamente. Eso es imposible. Wang Mingyuan nunca se ha casado, y mucho menos ha tenido hijos. Todo el mundo lo sabe, replicó Li Xian de inmediato. Eres libre de creer lo que quieras. No es la primera vez que trabajo con él. Esto es todo lo que he descubierto. Puedo decir con certeza que tenía esposa e hijos, pero ya no están, dijo Ying Daoxian con indiferencia. Antes de que Li Xian pudiera decir nada más, Ying Daoxian continuó, en realidad, no importa si es real o falso. Pronto sabrás el resultado. Zhou Wen sabía a qué se refería Ying Daoxian. Si realmente era como Ying Daoxian había dicho, que Wang Mingyuan tuvo familia y que los humanos la habían lastimado, entonces, una vez que Wang Mingyuan se convirtiera en el gobernante de la dimensión, definitivamente regresaría a la Tierra para hacer algo. ¿Cómo quieres cooperar? Zhou Wen miró fijamente a Ying Daoxian. La fuerza de Wang Mingyuan probablemente sea invencible. Solo hay una manera de contenerlo. Ying Daoxian pronunció cada palabra con claridad. Montaña de ajedrez. Cuando escuchó las palabras montaña de ajedrez, el corazón de Zhou Wen se conmovió. En aquel entonces, había hecho 2 apuestas con Tearch. Una de ellas fue propuesta por Zhou Wen. Ambos apostaron a que Zhou Wen viviría más que Tearch. Esta apuesta seguía en curso. Otra apuesta era que Zhou Wen se arrepentiría de haber matado a Inmortal Trascendente. Por lo visto, Zhou Wen había perdido la apuesta. Se arrepintió de haber matado a Inmortal Trascendente. La Tearch ya había predicho este resultado. Era evidente que había descubierto el plan de Wang Mingyuan desde hacía tiempo. Zhou Wen realmente quería preguntarle al Tearch por qué Wang Mingyuan estaba haciendo esto, pero no lo hizo. Zhou Wen ya había perdido la primera apuesta. Si fuera a ver a Tearch ahora, ella podría matarlo y ganar la segunda. Por lo tanto, la montaña de ajedrez era sin duda el lugar más peligroso para Zhou Wen. Ying Daoxian había mencionado la montaña del ajedrez. Incontables pensamientos cruzaron la mente de Zhou Wen. ¿Por qué la montaña del ajedrez? Zhou Wen miró fijamente a Ying Daoxian y preguntó. Porque es muy probable que tenga la respuesta que todos buscan. La respuesta sobre la dimensión, continuó Ying Daoxian. Si eres lo suficientemente cuidadoso, deberías poder notar que hay una línea divisoria muy clara en los mitos antiguos. Es antes y después de la dinastía Shang. ¿Cuál es la diferencia? Li Xian no entendió lo que Ying Daoxian quería decir. Muchacho, lee más cuando tengas tiempo, dijo Ying Daoxian con desdén. En los mitos anteriores a la dinastía Shang, ya sea Pangu, Nuwa o los 3 soberanos y los 5 emperadores, la relación entre humanos y dioses era de igualdad. Y después de la dinastía Shang, los inmortales se volvieron poderosos. El estatus de los humanos se desplomó. Incluso los emperadores del mundo humano se autodenominaban hijos del cielo. Dicho con dulzura, estaban bajo las órdenes de los cielos y sus destinos estaban determinados por ellos. Dicho sin rodeos, eran los representantes designados por los dioses. Solo eran lacayos. Después de la dinastía Shang, no hubo rey humano. ¿Qué tiene esto que ver con la dimensión? Li Xian todavía estaba desconcertado. Además de la montaña del ajedrez, ¿has visto alguna de las zonas de Men's Channels de la Tierra anteriores a la dinastía Zhou? Preguntó Ying Daoxian. Zhou Wen y Li Xian quedaron atónitos. Nunca habían visto zonas de Men's Channels antes de la dinastía Zhou. Las zonas de Men's Channels de la Tierra pueden estar relacionadas con mitos y leyendas, pero ¿has visto zonas de Men's Channels relacionadas con figuras poderosas como Pangu, Nuwa, Houyi y Quafu? La conexión entre todas las zonas de Men's Channels y los mitos termina en la dinastía Shang. Es como si hubieran sido cortadas en dos. La mirada de Ying Daoxian era ferviente. El origen de todo reside en la dinastía Shang,
y la montaña de ajedrez es el origen de la dinastía Shang. Es aquí donde podemos resolver el misterio de todo esto. Quizás podamos obtener lo que queremos. Después de todo lo que se dice, esto es solo una suposición infundada. Li Xian frunció los labios y continuó: recuerdo que la ciudad natal de Feng Qiuyan tiene zonas de Menschenel relacionadas con el ancestro humano Fuzi. Guide también tiene la zona de Menschenel del soberano humano Suirensi. Todos estos son mitos anteriores a la dinastía Shang. Suirensi es un ser humano, no un mito. En cuanto a Fuzi, probablemente esté inextricablemente vinculado a la montaña del ajedrez, dijo Ying Daoxian. Eso es un poco ridículo. ¿De verdad crees que soy un ignorante? ¿Qué tiene que ver Fuzi con la montaña del ajedrez? Dijo Li Xian con desdén. Entonces dime, ¿quién inició la guerra que destruyó la dinastía Shang? Preguntó Ying Daoxian. Nuwa. ¿Cuál es la relación entre Nuwa y Fuzi? Ying Daoxian preguntó de nuevo. Creo que son hermanos, dijo Li Xian con cierta incertidumbre. Algunos dicen hermanos, otros marido y mujer, sea cual sea, significa que la relación entre ambos no es sencilla. Y todos los mitos antiguos se detienen en la dinastía Shang. La única que se puede vincular a la mitología antigua es la dinastía Shang. ¿Por qué? Preguntó Ying Daoxian con seriedad. Quizás podamos obtener la respuesta después de conquistar la montaña del ajedrez. Capítulo 1790 contando una historia de amor. Aunque Ying Daoxian no era de los que pronunciaban palabras sabias y sus palabras no eran agradables, todo lo que decía era muy atractivo. Incluso planteó la posibilidad de que la montaña de ajedrez estuviera relacionada con la bestia compañera de la Tierra. Hacia el final de la conversación, Zhou Wen solo pudo decir que lo consideraría y no le dio a Ying Daoxian una respuesta precisa. Ying Daoxian parecía seguro de que Zhou Wen cooperaría con él. Tras darle sus datos de contacto, se alejó tambaleándose. Viejo Zhou, ¿crees que ese viejo, Ying Daoxian, nos está engañando? No parece confiable, lo mire como lo mire. ¿Está realmente relacionada la montaña de ajedrez con la bestia compañera de la Tierra? Podemos determinar que la montaña de ajedrez está relacionada con la bestia compañera de la Tierra solo por ser la línea divisoria de aguas en la mitología antigua. No es demasiado improbable. Susurró Li Xian después de que Ying Daoxian se fuera. Con su carácter, si Ying Daoxian se atreve a arriesgarse en la montaña de ajedrez, debe tener algo de confianza. Definitivamente no ha sido del todo sincero. Zhou Wen también sabía que Ying Daoxian no tenía buenas intenciones. Independientemente de si la montaña de ajedrez estaba relacionada con la bestia compañera de la Tierra, Ying Daoxian solo quería usarla. Sin embargo, Zhou Wen tenía sus propias consideraciones, por lo que no rechazó directamente a Ying Daoxian. Tenía que ir a la montaña del ajedrez. Aunque no fuera, el Tearch no lo dejaría escapar. Si conseguía que Ying Daoxian lo acompañara, era difícil predecir quién sería carne de cañón. Por mucho que lo piense, este asunto no me parece correcto. Aunque lo que dijo Ying Daoxian tenga sentido, la montaña del ajedrez marca un hito en la mitología antigua. Puede que no tenga nada que ver con la bestia compañera de la Tierra. Además, la montaña del ajedrez solo marca un hito en los mitos orientales. ¿Cómo explicas los mitos de otras regiones?, reflexionó Li Xian. No existe tal cosa como una línea divisoria en los mitos de otras regiones. Desde su origen, los mitos de otras regiones siempre han tratado sobre la supremacía de lo divino. Los dioses son gobernantes, desde el principio. No existe tal cosa como una línea divisoria, dijo Zhou Wen tras reflexionar. Li Xian lo pensó detenidamente y comprendió que era cierto. Los pocos sistemas míticos del mundo eran básicamente teocracias. No había nada que involucrara a los humanos. En resumen, no creo que ese viejo sea confiable. Lo de Wan Mingyuan probablemente no sea confiable, dijo Li Xian. Eventualmente obtendremos las respuestas, sea cierto o no, pero tengo que hacer un viaje a la montaña del ajedrez. Zhou Wen le contó a Li Xian sobre la montaña del ajedrez, y Li Xian también entendió por qué Zhou Wen tenía que ir allí. De hecho, hay una criatura tan enferma en la Tierra.
No es aún más aterradora que el apocalipsis de la dimensión. Lis Jen se sobresaltó al escuchar el poder omnipotente del deseo del Tearch. Por lo menos, por lo que he sentido, definitivamente no es más débil que el inmortal trascendente. Yoú Wen suspiró. Entonces, ¿por qué te vas? No te estás enviando a la muerte. Gritó Lis Jen. No me dejará ir aunque no vaya. Siento que, tras la apuesta, hay una conexión inexplicable entre nosotros. No puedo escapar. Yoú Wen sonrió con amargura. Eso es una mierda. Lis Jen se quedó sin palabras. Poco después de regresar a la antigua ciudad, Yoú Wen recibió un mensaje en su teléfono. Yoú Wen se quedó atónito al ver el remitente y el contenido. Pequeño Wen Wen, he vuelto a Luoyang. Ven cuando tengas tiempo. Hacía mucho que no charlaba bien contigo. El remitente era Yoú Lingfen, el padre de Yoú Wen. Yoú Wen respondió antes de dirigirse a la familia An de Luoyang. Hacía mucho tiempo que no veía a Yoú Lingfen. También podría aprovechar para visitar a Yaer en Luoyang. En marzo, Luoyang seguía siendo un poco frío. Cuando el viento le azotaba la cara, sentía una frialdad punzante. Frente a la mansión de la familia An, un hombre con un uniforme militar blanco y una capa grande estaba en la puerta, con el rostro inexpresivo. Detrás de él estaba un hombre sonriente, y frente a él había una hermosa niña que parecía una muñeca. La chica no dijo ni una palabra al ver a Yoú Wen. Se soltó de la mano del hombre que la sujetaba y corrió hacia él. Se arrojó a sus brazos y lo abrazó con fuerza. Yaer. Yoú Wen la levantó y le acarició suavemente la cabeza. Su estado de ánimo, inicialmente impulsivo, pareció calmarse considerablemente. Joven maestro Wen, saludó a Ans Cheng con una sonrisa. Antes de que Yoú Wen pudiera responder, escuchó a An Tianzuo decir con indiferencia, el tío Yoú y mamá te esperan adentro para cenar. Yoú Wen asintió a Ans Cheng y llevó a Yaer a la residencia de la familia An. Ouyang Lan seguía igual que antes. No parecía haber cambiado mucho, pero Yoú Lingfen parecía mucho mayor. Aunque todavía parecía tan refinado y casual como antes, había muchos pelos blancos alrededor de sus sienes. Ouyang Lan invitó cordialmente a Yoú Wen a sentarse. An Ying también se sentó a un lado. Sus miradas se cruzaron, pero ninguno dijo palabra. El estado mental de Yoú Wen era completamente diferente al de su llegada a Luoyang. Comió con comodidad. Ya no le importaban las opiniones ajenas. Tenía sus propios principios. Trataba a los bondadosos con amabilidad y castigaba con el puño a los maliciosos. No tenía por qué culparse ni compadecerse. Pequeña Wen Wen, tómate una taza de té conmigo. Hacía mucho que no nos sentábamos a charlar. Después de comer, Yoú Lingfen llamó a Yoú Wen y las dos fueron al pequeño jardín del patio trasero. Una tetera y dos personas. Bajo la fría luz de la luna, el vapor del té se elevaba. Yoú Lingfen tomó la taza de té y dio un sorbo. Tras dejarla, de repente dijo algo que Yoú Wen nunca esperó, ¿has estado en la tienda Siyuan? ¿Cómo lo supiste?, preguntó Yoú Wen sorprendido. Yoú Lingfen no respondió y continuó, ¿has visto a esa bestia compañera de pelo plateado? ¿Cómo se siente? ¿Qué sensación? Yoú Wen sintió que la pregunta de Yoú Lingfen era inesperada. No sabía a qué se refería. Mi bestia compañera no es mala, ¿verdad? Yoú Lingfen preguntó nuevamente con una sonrisa. Puf. Yoú Wen escupió el bocado de té que acababa de beber. Miró a Yoú Lingfen con los ojos abiertos y dijo con incredulidad, ¿qué dijiste? Esa bestia compañera de pelo plateado es tu bestia compañera. Nunca esperó que Yoú Lingfen dijera esas palabras. De hecho, le parecían increíbles a pesar de oírlas con sus propios oídos. ¿Por qué? ¿Te cuesta aceptar que tengo una bestia compañera?, preguntó Yoú Lingfen con una leve sonrisa. No es difícil aceptar que tengas una bestia compañera, pero esa bestia compañera, Yoú Wen se quedó momentáneamente sin palabras. Es realmente diferente. Se podría decir que es mi bestia compañera, pero también no, dijo Yoú Lingfen con calma. ¿Qué pasa? No es esa bestia acompañante de pelo plateado la del exdirector, que es tu actual suegro.
Youwen Wen estaba perplejo. Tienes razón. Mi suegro lo separó de mí, asintió Youwen Lingfen. ¿Qué pasa? Cuanto más escuchaba Youwen Wen, más confundido estaba. Es una larga historia. Tengo que contarte una. Es una historia de amor conmovedora. Youwen Lingfen tomó un sorbo de té como si estuviera inmerso en sus recuerdos. También parecía algo nostálgico y presumido. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.